Bienvenidos a la cueva. Bienvenidos. Como ya sabéis, en este año 2020 estamos sufriendo una pandemia mundial, el COVID-19, aunque por suerte, ahora en el mes de junio parece que empieza a remitir y empezamos a hacer vida relativamente normal. Después de 2 meses confinados en nuestras casas, llegó la nueva normalidad. La nueva normalidad es así como llamamos esta situación en la que debemos salir a pasear con mascarilla y desinfectando nuestras manos con gel hidroalcohólico cada vez que las sacamos del bolsillo. Distancia de seguridad entre personas, aforo máximo en el supermercado e incluso en las playas y un largo etcétera de otras medidas, que claro está, son pocas, siempre que ayuden a proteger nuestra salud. La lucha contra esta pandemia fue principalmente de los sanitarios, con las UCIs colapsadas, y también de los científicos. Estos últimos aún están tratando de desarrollar una vacuna. En junio de 2020, que es cuando estoy grabando este podcast, parece que falta por lo menos 1 año para que esta vacuna vea la luz. Otra lucha contra el virus fue una lucha social. Al no haber un tratamiento eficaz y debido a la rápida propagación de la enfermedad, todos nosotros nos vimos en la obligación, como dijimos antes, de evitar aglomeraciones y tomar cierta distancia social entre individuos para frenar así el avance de la pandemia. Esto significó dejar nuestros lugares de trabajo y con ello se perdieron muchísimos empleos. Otros aprendimos a teletrabajar desde casa. Y otros, como por ejemplo la industria alimentaria, los trabajadores de supermercados y del transporte de mercancías, tuvieron que seguir su ritmo habitual o más bien incrementar esfuerzos para suplir a la población con los bienes necesarios para la supervivencia e incluso con bienes no tan necesarios. En este estado de alarma que se decretó en el país, las fuerzas y cuerpos de seguridad también vieron incrementadas sus tareas. Algunos cuerpos del ejército salieron a la calle a contribuir en esa lucha frente a la pandemia. Las operaciones que el ejército español llevó a cabo para frenar el COVID-19 se encuadraron dentro de la operación Balmis. Así la llamaron en honor a un médico del siglo XIX. Dando este nombre a la Operación Balmis, sacaron a relucir una bonita historia que estaba prácticamente olvidada. Hoy en la cueva vamos a hablar de la expedición Balmis. La expedición Balmis, de 1803 a 1806. Como vimos en el capítulo anterior de la cueva, en el capítulo 4, la viruela en el siglo XVIII era una enfermedad gravísima, con un alto índice de mortalidad que podía llegar incluso al 30%. Cada año, unas 200.000 personas morían en Europa. Antes de ser erradicada, porque la viruela fue la primera enfermedad en ser erradicada por el ser humano, la viruela dejó en su haber más de 300 millones de muertos en todo el mundo. Esta enfermedad no respetaba clases sociales, mataba a reyes y campesinos, pero las clases más pobres, como suele pasar, se llevaban la peor parte. Los campesinos se hacinaban en viviendas miserables, por lo que estaban más expuestos a los contagios, y además, por sus condiciones de vida, poco salubres, se exponían a más complicaciones durante su recuperación. La viruela generaba unas pústulas o ampollas en la piel que estigmatizaban a cualquiera que sufriera la enfermedad. Incluso aquellos que superaban la viruela quedaban marcados de por vida, con las cicatrices que dejaba en sus cuerpos. Por suerte, como dijimos, la viruela fue erradicada de nuestras vidas y esta victoria fue gracias a los descubrimientos de Edward Jenner y también a campañas pioneras como esta que os vamos a contar. Una campaña en la que los españoles tuvimos el honor de estar entre los primeros. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Yo soy español. Silencio, por favor, estamos grabando. Yo soy español, español. Sigo con nuestra historia. El descubrimiento de Jenner para vencer la viruela no tardó en conocerse en España. Aquí en España, el rey Carlos V de Borbón, el monarca que regía nuestro país en aquel momento histórico, se mostró proclive a la variolización, en parte porque la viruela había golpeado con dureza a su familia.
Carlos IV había perdido a una hija de apenas 3 años y también a un hermano a causa de la viruela. Por ello, no dudó en apoyar el proyecto para llevar la vacuna a todos los territorios españoles. Además de este factor humanista, también estaba el factor demográfico. España necesitaba una gran población para mantener sus territorios, y la viruela mermaba con rapidez la mano de obra en los dominios de la corona. En 1802, una epidemia de viruela de grandes proporciones se había desatado en el virreinato de Nueva Granada, es decir, en los actuales países de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. La situación era dramática y urgente, y España reaccionó con una rapidez inusual. Por favor, dejemos los gritos ya. Esto es un podcast serio. Como os decía, España reaccionó ante la epidemia con una rapidez inusual. Entre la concepción del proyecto y su puesta en marcha, solo transcurrieron 8 meses, todo un récord para la época. ¿Y cuál era el proyecto? Jenner, 8 años atrás, había demostrado que las personas infectadas con viruela vacuna, la viruela de las vacas, desarrollaban síntomas leves de la enfermedad y luego sus cuerpos generaban inmunidad frente a la viruela común, que era muchísimo más peligrosa y mortal. La práctica de infectar a personas sanas con el virus de la viruela vacuna se conocía con el nombre de variolización. Esto permitía frenar el avance de la enfermedad. Esta técnica fue la precursora de las vacunas, que las introduciría como tal el francés Louis Pasteur. El objetivo de la expedición era transportar hasta América el virus de la viruela vacuna y una vez allí formar a los médicos locales y establecer campañas masivas de variolización. El problema era cómo transportar el virus en una travesía que duraba más de 2 meses. En aquella época la tecnología no permitía mantener con vida un virus fuera de otro ser vivo. Hoy en día, por ejemplo, podemos almacenar y transportar virus de forma segura, largas distancias y durante periodos prolongados de tiempo. Pero por aquel entonces, la única forma posible era transportar el virus en el cuerpo de un ser humano, el cual, por supuesto, tenía que ser infectado y por lo tanto tenía que padecer la enfermedad. En la sangre y el cuerpo de estas personas enfermas viajaría el virus de la viruela vacuna. Aquí vamos a hacer constar que a principios del siglo XIX no se conocían los microorganismos, se creía simplemente que era la sangre enferma o la pústula de los enfermos la que causaba la enfermedad. Bien, al frente de la expedición española, que pretendía extender la variolización en territorios americanos, estaba un médico valenciano llamado Francisco Javier Balmis. ¿Quién era Francisco Javier Balmis? Francisco Javier Balmis Berenguer nace en Alicante el 2 de diciembre de 1753, a espaldas del ayuntamiento, en la que se llamaba Plaza de la Fruta. Es hijo y nieto de cirujanos barberos. Se casará con Josefina Mataseca y aunque no tendrá hijos, su vida se habrá de recordar siempre asociada a los niños. El expediente académico y profesional de Balmis descubre a un hombre entregado a la ciencia. A los 17 años ingresa como practicante de cirujano en el Hospital Militar de Alicante y a los 25 obtiene el título de Cirugía y Álgebra por la Universidad de Valencia. Con 26 años ingresa en el Ejército, donde pronto es ascendido a cirujano. A los 33 es nombrado cirujano mayor del Hospital Militar del Amor de Dios, en México capital. Obtiene el título de bachiller en artes por la Universidad Mexicana y es admitido en la Real Academia Médico Matritense, la actual Real Academia de Medicina. A los 42 años es cirujano de cámara de Carlos IV y en esos mismos días obtiene el título de bachiller en medicina por la Universidad de Toledo.
Detengámonos en este momento, cuando Francisco Javier Balmis cumple 48 años, traduce del francés el Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna de Jean-Louis Mugot de Lasart y practica en Madrid las técnicas de vacunación de Jenner. Conozcamos ahora al otro Balmis, al hombre de acción, que comienza a forjarse cuando con 22 años marcha voluntario a la campaña de Argel y se curte en habilidades de cirujano, entre pólvora y fuego. En 1781, a los 28 años, viaja a América por primera vez, incorporado al regimiento de Zamora en un convoy de ayuda a los secesionistas norteamericanos. De La Habana va hasta Veracruz y permanece casi una década en territorio mexicano. Allí abandona temporalmente el ejército y recorre el virreinato para estudiar las posibilidades curativas de dos plantas, el agave y la begonia, que los chamanes utilizan para curar enfermedades venéreas. En 1791, con 38 años, vuelve a España y lo hace transportando 4 cajas de plantas americanas vivas destinadas al Jardín Botánico de Madrid. Ese mismo año viaja de nuevo a México, donde comienza a utilizar en los hospitales su terapia a base de agave y begonia, desprovista de los elementos mágicos que incluían los curanderos. Unos meses después, regresa a España cargado con 1000 kilos de agave y 345 de begonia, y aplica en Madrid su tratamiento contra las enfermedades venéreas, lo que provoca diversas polémicas. Balmis se defiende en un detallado informe. Yo vine a España no como los charlatanes y los curanderos, que vendiendo sus drogas han sacrificado a los pueblos para llenarse los bolsillos, sino como un profesor instruido en la materia, deseoso de procurar el bien público. Estos ejemplares de begonia se denominan, desde entonces, begonia balmisiana. En 1795, cumplidos 42 años, Francisco Javier Balmis realiza su tercer viaje a México para recolectar más plantas. Atraviesa por cuarta vez el Atlántico en 1798, solicitado por la virreina de Nueva España como médico cirujano. En estos primeros años del siglo XIX, el rey Carlos IV, quien padece en su propia familia las secuelas de la viruela, decide armar una expedición para frenar las epidemias que están arrasando a la población indígena americana. El doctor Balmis, que se encuentra de nuevo en Madrid, es el candidato ideal para dirigir la expedición. Por su larga experiencia médica, su conocimiento de América, su práctica en las técnicas de vacunación de Jenner y por ser médico de cámara del rey, patrocinador de la expedición. Ahora que conocemos un poco más a nuestro protagonista, volvamos con la expedición. Recordad que Balmis necesitaba transportar el virus de la viruela vacuna hasta América, y allí establecer campañas de variolización que salvarían miles de vidas en aquellos territorios. Para transportar el virus utilizaría seres humanos, utilizaría personas infectadas con viruela vacuna y así el virus viajaría en su sangre y en sus pústulas. Pero había otro problema, y es que un enfermo de viruela vacuna se recuperaba en aproximadamente 10 días, y a partir de ese momento la enfermedad remitía y el virus en el cuerpo del paciente moría. Teniendo en cuenta que la travesía duraría casi 70 días, un solo enfermo no era suficiente para transportar el virus. La idea de Balmis fue establecer una cadena humana en la que el virus iría pasando de una persona a otra, de un enfermo a una persona sana, formando lo que podemos llamar una cadena sanitaria. Os lo explico mejor. Justo antes de partir la expedición, se infectaría a 2 personas con el virus de la viruela vacuna. Ya en travesía, a los 7 días, cuando los enfermos presentaban los granos de viruela ya maduros, se les extraía pus de su interior y se inyectaría ese pus en otras 2 personas sanas,
que desarrollaría la enfermedad. A los 7 días siguientes se repetiría la operación. Se les extraería a los nuevos enfermos pústula de sus granos para inyectarla nuevamente en 2 personas sanas, y así sucesivamente hasta completar la travesía y llegar a América con ese líquido vacunal fresco y en buenas condiciones. Y aquí llega la gran pregunta. ¿Quiénes fueron esos valientes voluntarios para transportar el virus en sus cuerpos? Pues fueron niños. Valientes, por supuesto, pero voluntarios en aquella situación, creo que no. Otra vez los niños, a medio camino entre mártires y héroes en la lucha contra la viruela. ¿Recordáis al niño James Phipps del capítulo anterior? La expedición partiría de La Coruña y se reclutó a niños de un orfanato local. Balmis necesitaba contar con un total de 22 niños para establecer esa cadena sanitaria de la que os hablé. En la documentación de la época, a estos niños se les llamaba reservorios. El gobierno se comprometía a sufragar todos los gastos de los niños y su educación hasta que fuesen mayores y pudieran ejercer un oficio digno. También les encontraría familias de acogida al llegar a América, porque los niños se quedarían a vivir allí, y la variolización o la infección con la viruela vacuna se consideraba un bien médico para los niños. ¿Quiénes eran esos niños? A los niños se les llamaba reservorios, pero también quedaron reflejados sus nombres reales, por lo menos el de la mayoría de ellos. Estos niños se llamaban Benito Vélez, que era el propio hijo de Isabel Zendal, Andrés Naya, Antonio Beredia, Cándido, Clemente, Domingo Naya, Francisco Antonio, Francisco Florencio, Jerónimo María, Jacinto, Juan Antonio, Juan Francisco, José Manuel María, Vicente Ferrer. Estos niños tenían entre 5 y 9 años. Y los más pequeños, de tan solo 3 años, eran José, Jorge Nicolás, Manuel María, Pascual Aniceto, Martín, Tomás Melitón, Vicente María Sale y un niño más que desgraciadamente murió durante el viaje. Para el cuidado de estos niños durante la travesía, se reclutó a la propia directora del orfanato. Su nombre era Isabel Zendal Gómez. Esta gallega daría el toque más humanitario en relación a aquellos niños. Su función era hacer de madre, educadora y enfermera durante el viaje. La expedición partió desde el puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803, en una nave que tenía por nombre María Pita. A día de hoy hay un monumento conmemorativo en la ciudad de La Coruña que guarda memoria a estos valientes. Esta gesta se bautizó como la Real Expedición Filantrópica y, como ya sabéis, el Dr. Balmis iba al frente de la expedición. El segundo médico de la expedición era el Dr. José Salvani, que también jugó un papel importante, aunque no sobrevivió a ella. La primera parada que hicieron fue en las Islas Canarias. Allí pasaron unos 2 meses vacunando. Bueno, vacunando no sería la palabra correcta en aquella época, sino practicando la variolización a la población local. Desde allí, desde Canarias, pusieron rumbo a América y el 9 de febrero de 1804 llegan a la isla de San Juan en Puerto Rico.
Al llegar a América, cumplieron con lo prometido y buscaron familias adoptivas para los niños. El siguiente paso fue conseguir nuevos niños de refresco para continuar con la expedición en tierra firme y mantener así esa cadena sanitaria que permitía transportar la pústula y el virus de la viruela vacuna en condiciones óptimas. En ocasiones, para mantener esta cadena, llegaron incluso a comprar niños esclavos. La historia de estos niños es todavía más trágica que la historia de los niños gallegos, porque estos niños sí tenían padres y eran separados de su familia para luego ser revendidos en otras ciudades como pura mercancía que les permitía recuperar parte de los gastos de la expedición, algo tristemente acorde con la mentalidad de aquella época. En tierra firme, la expedición se dividió en dos. Balmis partió hacia México y Salvani, el segundo médico de la expedición, marchó hacia América del Sur. Hay que decir que, a pesar de llevar algo tan valioso como era el remedio contra la viruela, no siempre fueron bien recibidos. Pensad que la variolización ya se conocía en América, a través de la prensa, y al disponer de vacas, porque las vacas también fueron introducidas por los europeos en el continente americano, la gente ya estaba recibiendo el tratamiento, pero no de una forma sistemática, sino que cuando aparecía una vaca infectada por la viruela vacuna, se le extraía el líquido de las pústulas de sus ubres y se inoculaba a un grupo de personas, pero sin establecer una cadena ni una continuidad. Se trataba de meras acciones puntuales. Además, estos tratamientos normalmente se cobraban, y la expedición de Balmis, al realizar estas tareas entre la población totalmente gratis, arruinaba este tipo de negocios. También hay que decir que la expedición estaba parcialmente financiada por la corona española, pero el rey obligaba a los virreinatos a sufragar una parte de esos gastos. Esto tampoco gustaba a los gobernantes, que tenían que pagar por algo que ya se conocía en sus territorios. Sin embargo, a pesar de existir la variolización en América, la expedición fue un verdadero éxito. Hay que destacar y dejar claro que la expedición Balmis fue un gran éxito. Su logro no fue introducir las vacunas en América, que como dijimos ya se conocían, sino que consistió en establecer campañas de vacunación masivas, gratuitas y sistematizadas. Balmis no solo llevaba material de vacunación y el propio líquido vacunal transportado en el cuerpo de los niños, sino que además también llevaba miles de libros didácticos para la formación de médicos. Establecieron el procedimiento para mantener vivo el virus mediante una cadena humana sanitaria, algo similar al método que utilizó Balmis con los niños durante la travesía. Con todos estos protocolos, se crearon juntas de vacunación en muchas ciudades. Como veis, esta expedición difundió el conocimiento, el material, crearon las infraestructuras y sistematizaron las campañas de variolización. Como dijimos, la variolización se practicaba de forma puntual, pero Balmis y su equipo consiguió que el beneficio de la vacunación entre comillas ya sabéis, llegase a un gran número de personas. Algo que no se cuenta en la leyenda negra es que los españoles también vacunaron a muchos pueblos indígenas, a los cuales la enfermedad afectaba mucho más que a nosotros los europeos. Los europeos llevaban siglos en contacto con la enfermedad, y los síntomas y la mortalidad que presentaban, a pesar de ser síntomas muy graves y la mortalidad muy alta, recordad que llegaba al 30%, pero esto no era nada en comparación con la virulencia con la que la enfermedad atacaba a los indígenas, que llegaban a presentar una tasa de mortalidad superior al 50%. Como dijimos, Balmis tendría que llevar la variolización a los territorios de Centroamérica, y Salvani haría lo mismo en Sudamérica. La ruta de Salvani fue muy tortuosa. Las distancias entre pueblos eran enormes y la geografía era impracticable, montañas, ríos, selvas.
Salvani, que es uno de los injustamente olvidados, no consiguió sobrevivir a esta expedición. Es decir, de alguna manera dio su vida por salvar a otros. Balmis, al terminar su labor en América, se dirige a Filipinas, otra colonia española en aquella época, y lo hace a bordo de otro buque, el Magallanes. La travesía del Pacífico fue un viaje muy largo, y los nuevos niños portadores o reservorios pasaron por un sufrimiento atroz. El capitán del navío había prometido a Balmis colocar a los pequeños en un compartimento amplio y ventilado, pero pese a las indignadas quejas de Balmis, el capitán los situó en un espacio lleno de suciedad y ratas. El viaje fue largo, sufrieron fuertes tormentas e incluso pasaron mucha hambre. Pero a pesar del sufrimiento, consiguieron llevar la vacuna a territorios españoles y también a territorios no españoles. Por ejemplo, hicieron campañas de variolización en China y en Macao, una colonia portuguesa, y además, en su paso por la isla de Santa Elena, propiedad de los ingleses, que en aquella época además estaban en guerra con España, Balmis y su equipo desembarcan y vacunan desinteresadamente a todos los niños de la isla. Como veis, fueron un ejemplo de solidaridad. El propio descubridor de la variolización, Edward Jenner, escribió sobre esta expedición lo siguiente: no puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. Esta expedición filantrópica dio la vuelta al mundo a lo largo de casi 3 años. Fue un ejemplo de humanismo en todo el mundo y regresó triunfadora a España en 1806. ¿Qué pasó con Balmis tras su llegada a España? En 1808, 2 años después de que terminase la expedición Balmis, José Bonaparte, el hermano de Napoleón, es nombrado rey de España. Balmis no jura lealtad al monarca, por lo que le son confiscados sus bienes y se traslada a Sevilla. Dos años después, cuando Balmis tenía 57 años, se embarca rumbo a México. Allí en México se encuentra con un país en guerra luchando por la independencia, y Balmis crea un hospital en donde se atienden a heridos de ambos bandos. De vuelta en España, ya a sus 60 años, el rey Fernando VII le nombra su médico personal. Y años más tarde en Madrid, en su casa de la calle Fuencarral, Balmis muere a los 65 años. El 12 de febrero de 1819. «1798. El inglés Edward Jenner descubre la vacuna contra la viruela, enfermedad que llevaba diezmando poblaciones desde hacía siglos. Europa por fin respira aliviada, pero ¿y el resto de continentes? ¿Cómo hacerles llegar el suero sin que se echara a perder en el empeño? Esta era la principal preocupación de España, en cuyo imperio todavía seguía sin ponerse el sol. ¿Y si el virus se inoculaba en los brazos de una veintena de niños, manteniéndolo así vivo hasta arribar a las playas de América y Filipinas? No se hablará más. Carlos IV financió la operación y puso al frente a uno de sus médicos de cabecera, Francisco Javier Balmis y Berenguer, quien, a su vez, nombró como segundo a José Salvañi Llopart, médico como él. Pedro del Barco, capitán de la nave, e Isabel de Zendala, enfermera a cargo de los pequeños portadores de la solución, también jugaron un decisivo papel en el operativo, que se saldó con un éxito. La expedición filantrópica, la primera de la historia con carácter internacional, no solo administró vacunas, también instruyó a médicos locales sobre su uso. Imposible calcular el número exacto de vidas que se salvaron,
tal vez millones. Lo que casa mal con los propósitos genocidas que algunos atribuyen insidiosamente a la acción imperial de España. En su día la gesta asombró al mundo y hoy, 2 siglos después, sigue siendo motivo de admiración. Así, el Ministerio de Defensa ha bautizado con el nombre del alicantino Balmis al dispositivo militar para luchar contra el coronavirus, sin menospreciar al catalán Salvany, al vizcaíno del Barco o a la gallega Zendala, o lo que es igual, al impulso de logro de los españoles, cuando es más lo que les une que lo que les diferencia. Y hasta aquí la historia de hoy. Espero que te haya gustado. En la descripción te dejo enlaces a la música y documentales o audios utilizados en este podcast. Para mí ha sido un placer seguir contigo en otro episodio más. Y si quieres, nos vemos en la siguiente Historia de la Cueva. Eso sí, siempre que te portes bien. Nota del autor. A través de un podcast no podemos vernos.